Hola, hola, soy David González. Espero que sirva, espero que sirva a todos vamos a dar sobre uso de implantes, regeneración en la zona estética. Quiero decir que agradezco a la Casa Paltop la oportunidad de compartir con todos estos temas que tanto nos gustan de regeneración tridimensional en la zona estética. Es uno de tantos temas que hay. En realidad, Paltop se ha vuelto mi implante de elección en todo tipo de situaciones y hoy por hoy es lo que estoy usando y estoy muy contento con ello. Llevo algo más de un año usándolos y la verdad es que con resultados sumarios. Eh, Vamos a dar esta charla que es cuestión de unos 50 después a todas las preguntas que vayan surgiendo, pues esperaré poder contestarlas de uno en uno. Simplemente, pues, espero que aporte, espero que si hay alguna duda se pueda resolver y pues me presento muy poco porque de hecho dentro de la charla pues hablamos en las diapositivas un poco de que yo hice mis estudios en la Complutense y que tengo mi práctica privada que queda en el sur de España, en el área mediterránea, que la consulta ortoperio porque mi esposa hace ortodoncia, yo hago periodoncia e implantes en exclusiva y lo que presentaré pues el día a día de ninguna consulta de la regeneración 3D, pero sí es una cosa que pues una vez por semana más o menos hacemos un caso de regeneración grande. Gracias a Dios, porque si no, pues sería esto interminable. Entonces, sin más dilación, vamos a lanzar la presentación. Espero que guste y que cualquier pregunta que haya, pues la pueda. Sin más dilación, pues vamos a lanzarla. Y hola, buenos días a todos. Soy David González. Voy a hablar sobre regeneración ósea 3D en este webinar para la casa de implantes Paltop, a la cual pertenezco. Antes que nada quiero presentarme. Yo hice mi formación en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí estudié el posgrado de periodoncia de 3 años y también hice mi doctorado, leí la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Hice mis estudios bajo la tutela del profesor Mariano Sanz, que es el líder de la periodoncia en España y uno de los líderes de la periodoncia en el mundo. Tengo mi práctica privada en la región de Murcia, específicamente en la ciudad de Murcia capital, que es una ciudad de 450.000 habitantes, que está en la costa mediterránea del sur de España. En la ciudad de Murcia tengo mi consulta privada que se llama Clínica Ortoperio. El nombre de este curioso nombre, el origen de este curioso nombre es que mi esposa, Gemma Olmos, se dedica en exclusiva a la ortodoncia y yo me dedico únicamente a periodoncia e implante y ahí es de donde viene esta combinación de clínica ortoperio. Ahí, además de tener mi práctica, pues tengo un centro de formación donde tengo la suerte de recibir dentistas de todos lados del mundo que vienen a formarse conmigo en técnicas de regeneración ósea. Sin más preámbulo, empiezo a hablar ya de regeneración ósea tridimensional y yo considero que uno de los requisitos para que un caso sea considerado regeneración ósea tridimensional es que en este caso haya un defecto combinado que tenga un componente no solamente horizontal, sino también y especialmente vertical, específicamente pérdida de la pared palatina, que es la que cuesta más regenerar la pared palatina de hueso. Entonces, cuando tenemos un defecto combinado vertical y horizontal, podemos hablar que tenemos
un defecto tridimensional. Hay muchas técnicas para tratar los defectos tridimensionales, pero que tengan amplio soporte en la literatura y seguimiento a largo plazo, prácticamente encontramos solamente dos técnicas. La técnica madre de todas las técnicas, la primera técnica que existió en el mundo de la implantología, que es la regeneración ósea guiada usando membranas de teflón, membranas no reabsorbibles. Y una segunda técnica sería la técnica en la cual formamos una especie como de encofrado utilizando bloques corticales finos, que es la técnica de Curie. Antes que nada tenemos que saber claramente los requisitos de una buena regeneración. Para nosotros tener regeneración ósea necesitamos que en el defecto óseo no entren células de tejido blando, es decir, que el defecto sea colonizado únicamente por células de estirpe ósea e impedir mediante una barrera la entrada de células de tejido blando. ¿Por qué? Porque las células de tejido blando tienen una velocidad de recambio mucho más rápido que las células de hueso. Por ejemplo, si nos caemos, la herida en la piel va a cicatrizar mucho más rápido que una fractura ósea. Y por otro lado, las células de tejido blando, que son los fibroblastos del tejido conjuntivo o gingival, producen factores que inhiben la formación de hueso. Entonces, todo se trata de impedir la entrada de células de tejido blando. Si queremos revisar literatura acerca de la regeneración de hueso, pues tenemos literatura desde los años 80, que fue cuando el grupo de Gotemburgo prácticamente podríamos decir inventó esta técnica para la odontología. En este artículo dirigido por Niemann, que en paz descanse, y firmado por un jovencísimo profesor Christer Dahlin, de que me considero uno de sus discípulos, pues ellos establecen las bases de lo que es la regeneración ósea guiada. Básicamente es aislar la entrada de células de tejido blando y que el defecto sea solamente colonizada por células de hueso. En cuanto a la regeneración de defectos tridimensionales, ¿por qué es tan difícil? Porque participa en ella un menor número de células osteogénicas, tenemos menor aporte vascular, es difícil conseguir un cierre primario, hay un alto riesgo de dehiscencia y necesitamos hueso autógeno o mezcla de hueso autógeno con biomaterial. También necesitamos un periodo de cicatrización más largo. Hay una excepción que es cuando hacemos la técnica de Curie, que el periodo de cicatrización es muy rápido. En 4 meses, pues usualmente tenemos suficiente hueso maduro para colocar el implante sin mayor problema. Pero si usamos membrana necesitamos un periodo que va de 9 meses a 1 año. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de regeneración que la parte más importante a mineralizar es la parte más coronal, es decir, lo que está más alejado de la base del defecto. Por eso es importante dejar suficiente tiempo la membrana en posición para que ese hueso que está en la parte más coronal tenga tiempo suficiente para madurar y que cuando coloquemos el implante este hueso no sufra reabsorción. Por eso es que necesitamos mínimo 9 meses y a partir de 1 año pues ya se puede colocar el implante con mucha seguridad. Cuando hacemos regeneración vertical, pues si queremos literatura a nuestro favor, tenemos el artículo famoso del profesor Tinti del año 96, tenemos artículos de Simeon, Jovanovic del año 98, es decir, la técnica con membranas de regeneración vertical tiene literatura de más de 20 años que la soportan. Y otra cosa muy importante, cuando uno quiere hacer regeneración conviene saberse los principios básicos y estos principios básicos, el que no se quiere estudiar artículo por artículo, yo recomiendo estos 3 libros. El libro rosado que vemos a la izquierda es el libro Guided Bone Regeneration de Busser, Dahlin y Schenk, que es un libro muy básico, muy primario, muy exhaustivo, donde están recogidas las bases de cómo cicatriza el hueso. Para mí es un libro que es obligatorio si queremos hacer regeneración.
Cuando digo que es un libro básico, no me refiero a que sea un libro para principiantes, me refiero a que tiene todas las bases de lo que es la regeneración ósea. De una manera un poco más resumida y más fácil de leer es el libro 20 años de regeneración ósea guiada de Busser. Y finalmente, para los que quieran hacer la técnica de Curie, recomiendo el libro de él en la editorial Quintessence. Vamos a empezar nuestra presentación hablando de la técnica de Curie, que es la técnica usando bloques divididos extra finos que normalmente sacamos de la zona de la línea oblicuo externa mandibular. Normalmente nosotros sacamos el bloque del área donde la línea oblicua, donde la mandíbula en su parte horizontal se une con la parte vertical, es decir, del ángulo retromolar donde se une el cuerpo y la rama de la mandíbula. Usualmente sacamos el bloque de la zona de la línea oblicua externa, sacamos un bloque que después lo dividimos sagitalmente. Tenemos que tener cuidado, no dañar el nervio mentoniano, no dañar el nervio alveolar inferior. Y una vez que sacamos el bloque, ese bloque, si lo queremos colocar de manera normal sin dividirlo, se necrosaría por ser muy grueso. Entonces lo que hacemos es sacar un bloque que vamos a dividir sagitalmente para obtener unos bloques extra finos que van a ser las paredes de nuestro encofrado. Cuanto más fino, mejor, porque más rápidamente se revascularizan y más rápido obtenemos la regeneración. Es decir, no podemos nosotros hacer regeneración usando esta técnica si el bloque no lo dividimos. El éxito de esta técnica consiste en dividir el bloque y ponerlo tan fino como sea posible. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que rápidamente se revascularice. Ahí tenemos los bloques completamente finos. ¿Y cómo los hacemos la división? Utilizando un disco, una pieza de mano de baja velocidad con mucha irrigación. Y de hecho muchas veces al terminar de dividir el bloque, todavía lo adelgazamos más con un rascador de hueso hasta que se queda prácticamente transparente algunas veces. Y ahora vamos a ver casos. Vamos a empezar viendo este caso de esta paciente, mujer de 44 años, que sufrió un fuerte traumatismo. Se le colocó un implante, el implante está, como podemos ver, demasiado profundo, veremos después que estaba inclinado, y el implante tenía supuración, inflamación, dolor, y tuvo que ser despegada la corona y puesto ese pilar que vemos en la radiografía. Este es el implante, como vemos estaba completamente inclinado, en mala posición. Aquí tenemos al quitar la corona Maryland que llevaba. Y tuvimos la suerte de que pudimos insertar dentro del implante, con lo profundo que estaba, un retirador de implantes. Le vamos a llamar la traducción en español, Implant Retriever, sería en inglés. Y dándole fuerza antitorque, logramos despegar el implante, desatornillar. Y este es el aspecto 3 meses después, cuando los tejidos blandos han cicatrizado. Vemos claramente cómo hay un colapso, no solamente del hueso, sino también de la encía, de los dientes vecinos. Vemos ahí el poco hueso que tenemos y lo alto que está ese hueso. Tomamos un TAC y en el TAC lo que podemos observar es la ausencia completa de pared palatina. Entonces tenemos un defecto tridimensional puro que necesitamos tratar. Lo tratamos haciendo una incisión supracrestal donde se une la mucosa vestibular con la mucosa palatina. ¿Por qué hacemos esta incisión supracrestal? Pues porque nuestro colgajo palatino siempre va a estar irrigado por las arterias palatinas y el colgajo vestibular va a estar irrigado por las arterias que vienen de la parte vestibular. Entonces, en el punto de unión donde se une el colgajo vestibular y el colgajo palatino, esos colgajos siempre van a estar vascularizados.
Y si logramos un cierre primario libre de tensión, pues la herida no se nos va a abrir. Como podemos ver aquí, este es el defecto que tenemos. Tenemos un defecto completamente tridimensional, con pérdida de la pared palatina, pérdida de la pared vestibular, pero también observamos unas dehiscencias periodontales, dehiscencias alveolares en las raíces de los dientes vecinos. Todo esto producido por la destrucción del traumatismo que tuvo esta paciente, en la cual perdió el diente y después al perder el implante supuró y se supone que también perdió hueso ahí. Entonces, teniendo este defecto, que en mi opinión es enorme, va más allá del ápice de los dientes vecinos y sin pared vestibular, vamos a ver el tratamiento. Entonces, abrimos un colgajo trapezoidal en la zona retromolar, donde se une el cuerpo con la rama ascendente, y de la zona de la línea oblicua externa sacamos un bloque. Ese bloque, que es un bloque bastante grande, como podemos ver ahí, es un bloque que mide unos 40 milímetros, le quitamos la medular, eso es muy fácil quitarlo con una pinza gubia, y cuando ya tenemos la cortical, la dividimos y sacamos un bloque para la parte vestibular y un bloque para la parte palatina. Una vez que tenemos los bloques fijados, lo que hacemos es con hueso autógeno que hemos recolectado con un rascador, rellenamos el espacio, la caja que hay en medio de esos dos bloques, y colocamos un tercer bloque en el área coronal. Entonces tenemos tridimensionalmente sellado nuestro defecto y nuestro injerto óseo, que es 100% hueso autógeno. Ese es, vemos a la izquierda una vista frontal y a la derecha una vista desde incisal del encofrado que hemos hecho tridimensional. Liberamos el periósteo perpendicularmente, paralelamente, le quitamos toda la tensión, damos puntos colchoneros y puntos simples y ya tenemos la operación terminada. Este es el área donante, el área de la zona de la línea oblicua externa. Y aquí vamos a la reentrada 6 meses después de haberse hecho la cirugía. A los 6 meses vemos un tejido sano, tomamos radiografía y cuando tomamos radiografía nos encontramos que el TAC nos muestra el bloque por vestibular, el bloque coronal, el bloque palatino. Vemos una regeneración completa. Vemos el aspecto radiopaco del hueso. Y ahora vamos a ver el aumento tridimensional que hemos hecho. Vamos a ver el aumento tridimensional, aquí lo vemos. Vemos el bloque palatino. Vemos el bloque palatino, cómo está ahí sellando el defecto. Vemos cómo se sella el defecto. Y entonces levantamos un colgajo a espesor total. Levantamos un colgajo a espesor total. Y vemos el hueso regenerado. Vemos el hueso por palatino, por vestibular. Esta es una vista frontal. Vemos el hueso vital, maduro y sangrante. Ahí vemos el hueso regenerado. Ahí vemos una vista frontal y una vista desde oclusal una vez que hemos quitado los tornillos. Y con una guía convencional colocamos el implante en la altura correcta, en la dirección correcta. Sacamos un injerto de tejido conectivo y ese injerto de tejido conectivo lo ponemos sobre la cresta en forma de silla de montar y lo dejamos sumergido.
Este es el aspecto a los 3 meses. Vemos como el hueso se ha condensado completamente alrededor del implante. Y hacemos una segunda fase, que es poner con un pilar. Colocamos una corona provisional y ha ocurrido una cosa que es muy frecuente que ocurra cuando hacemos regeneración tridimensional, que es que nos hemos quedado sin encía queratinizada. Y el vestíbulo pues ha perdido prácticamente toda su profundidad, como podemos ver en esta foto donde se ve el labio claramente. Entonces lo que hacemos es una profundización de vestíbulo. Levantamos un colgajo a espesor parcial y sacamos un injerto de tejido conectivo, y ese injerto de tejido conectivo lo suturamos con puntos simples con el objetivo de crear una nueva banda de encía queratinizada. Esto es el resultado pasado 3 meses. Vemos que ahora tenemos una banda de encía queratinizada. Vemos que ahora el vestíbulo tiene una profundidad adecuada y, sin embargo, los dientes, debido al traumatismo, la verdad es que cuesta creerlo, pero a mí la paciente me enseñó una foto de antes del famoso golpe y tenía los dientes rectos, pues se le extruyó el lateral, se le rotaron el 11 y el 22, y entonces debido a esto vamos a poner una ortodoncia. La ortodoncia se lo hace mi esposa Gema, y en la ortodoncia lo que ella hace es intruir el 12 y derrotar un poco el 11 y el 22. Esto es el final de la ortodoncia. Vemos cómo ahora los márgenes están un poco más adecuados y cambiamos a un segundo provisional. Ponemos un segundo provisional donde vemos que las papilas van mejorando, vamos con mejores márgenes, y cuando ya la encía está madura, vamos a poner la prótesis definitiva. En la prótesis definitiva, este es el resultado. Vemos un margen de la corona muy adecuado, incluso está casi mejor la corona sobre el implante que el margen del 11, y obviamente en 11 y 22 tuvimos que hacer un poco de maquillaje con composite. Ahí vemos una toma lateral del perfil de emergencia. Esta es una toma frontal y una toma de incisal. Vemos cómo hemos reconstruido por completo la herradura. Vemos el antes y vemos el después. Vemos el antes y vemos el después. Vemos el colapso lateral que había y vemos el resultado final. Aquí podemos ver el hueso cómo se mantiene completamente mineralizado, radiopaco, calcificado. Esta es una toma de la radiografía panorámica. Aquí vemos el antes y vemos el después. El antes con ausencia completa de pared palatina y el después con pared palatina, vestibular, una regeneración tridimensional completa. Vemos aquí una toma frontal. Y ahora vamos a ver la segunda gran técnica, que es más antigua que la otra, más antigua que la técnica del encofrado y que tiene muchísimo más soporte literario. Es la técnica con membrana. Y para presentar la técnica de regeneración tridimensional con membrana he escogido este caso. Voy a contar la historia. Un paciente que llevaba 2 implantes muy juntos, y esos 2 implantes que los llevaba en 12 y 13, pues tuvieron una perimplantitis muy grave, mucha supuración, mucho dolor, y el paciente nos refiere que supuraba por la nariz y por la boca. Entonces, después de antibiótico, un otorrino le hizo una intervención del seno maxilar a través del ostium y le pudo drenar el seno, y la fístula orosinusal que tenía le cicatrizó por segunda intención.
Todo esto ocurrió un año antes de que el paciente viniera a mi consulta y entonces a mí me toca ahora intentar tratar ese defecto. Vamos a examinar el terreno. Este es el colapso de la cresta visto desde icisal, una pérdida horizontal grave, y esto es visto desde frontal. Esto que vemos ahí donde está la sonda es donde estaba la fístula se cerró por segunda intención y ahora tenemos una especie de bolsa marsupial de 4 milímetros y si analizamos el terreno también, el área, pues veremos que falta papila en distal del 11, se nota una falta de queratinización en el tejido, tenemos los ruguet palatinos visibles desde vestibular y vamos a ver cómo tratamos este defecto. Hacemos una incisión a espesor total, muy profunda, con mucho cuidado de no comunicar con la bolsa marsupial esa que tenemos. Y levantamos un colgajo donde vemos una pérdida completa de la pared palatina. Vemos en la foto una pérdida completa de la pared palatina, un defecto completo tridimensional, una pérdida de más de 25 milímetros, 26 milímetros, y tenemos un defecto completo. Aquí vemos en otra toma como lo que tenemos es el suelo de la nariz y de hecho se podía ver la membrana del seno. Recordemos que la destrucción de hueso causó una comunicación bucosinusal que sellamos con una esponjita de colágeno. Una esponjita de colágeno común y corriente que es la bolita roja que se ve arriba a la izquierda del defecto. Para sellar el defecto pusimos una membrana de teflón en todo el área palatina. Nos fuimos al mentón, sacamos chip de hueso autógeno que lo trituramos y lo empaquetamos dentro de la membrana. La membrana actuaba como pared palatina. Este es el hueso que sacamos, empaquetamos 100% hueso autógeno y cubrimos todo con una membrana nueva por vestibular. Es decir, usamos dos membranas de teflón PTFE con refuerzo de titanio y ambas membranas las unimos con unos puntos colchoneros de 5,0 reabsorbibles. Aquí vemos la unión de las dos membranas y esto es la sutura. La sutura es muy delicada, hay que liberar el periósteo teniendo cuidado de no comunicar con la fístula, la bolsa marsupial que teníamos de la previa fístula y tenemos que ser capaces de liberar y suturar sin tensión. Ese área que se ve cianótica era un área que recordemos al principio estaba muy poco queratinizada y era el área donde estaba la bolsa marsupial. Observemos también cómo cada papila va exactamente al sitio indicado, no hacemos ningún cambio de papila. Esto es la mandíbula. Y aquí vemos el aspecto a las 2 semanas, cuando quitamos los puntos. Ya esto que vemos aquí es al año. Al año, el paciente ha ido con un Maryland todo este tiempo, que no le hace decúbito en la mucosa. Entonces retiramos el Maryland, vemos que ha ganado papila, vemos el volumen claramente que tiene. Esto es el hueso del que disponemos para colocar el implante. Y vamos a levantar un colgajo. Quitamos la membrana. Al quitar la membrana, lo que observamos es que se ha regenerado todo al 100%. Esa capa superficial de 0,5 milímetros de tejido conjuntivo que hay siempre bajo la membrana, pues es un tejido similar al periósteo. Eso lo describió el profesor Dalling en un artículo en el año 2001 y se llegó a la conclusión de que era mejor no quitarlo porque actúa como protección, es un tejido blando. Yo antes lo quitaba para que se viera el hueso más sangrante en la foto, pero de muchos años para acá, después de haber leído ese artículo,
decidí no tocarlo. Entonces planificamos un solo implante en la zona del canino y el lateral iba a ser un cantilever. Entonces usamos una guía y en esa guía, una vez que nosotros fresamos, podemos ver cómo sale el hueso vital en virutas. Y ahí colocamos el implante. Un solo implante de 4,5 por 15. Y cuando ya colocamos el implante, sacamos, voy a irme una para atrás. Ahí vemos el implante colocado en la zona de 13. Podemos observar con detalle cómo se ve el hueso corticalizado alrededor, especialmente en la parte vestíbulo distal, donde no había absolutamente nada. Pero, insisto, no quito la parte esa del periósteo que tiene, el tejido conjuntivo ese. Vamos a la tuberosidad, sacamos en bloque toda la tuberosidad, la desepitalizamos fuera de boca y aquí se puede ver a mayor acercamiento el hueso cortical. El hueso cortical completamente denso alrededor del implante. Entonces, eso es el injerto de tejido conectivo que nosotros sacamos, al cual le quitamos todo el epitelio. Somos muy agresivos quitando el epitelio porque si no se queda el tejido con una superficie rugosa. Entonces preferimos pasarnos quitando el epitelio y lo suturamos en forma de silla de montar. Una vez que lo suturamos en forma de silla de montar, liberamos periósteo, suturamos borde a borde y lo dejamos sumergido. Pretendemos dejarlo sumergido durante 3 meses para que el implante se integre bien, y cuando ya han pasado 2 meses y ese injerto en bloque que hemos puesto de fibroso de la tuberosidad ya consideramos que está cicatrizado, hay un último procedimiento que tenemos que hacer en cuanto a tejido blando, que es la reposición de la línea mucogingival. Entonces, vamos a levantar un colgajo a espesor total para crear un lecho cruento, sangrante, que nos va a servir para colocar ahí nuestro injerto de tejido conectivo libre. Ese es el lecho en el cual hemos quitado prácticamente todas las fibras elásticas de la mucosa alveolar, hemos dejado periósteo y una parte mínima de conectivo adherida al hueso, suturamos a la parte apical, nos vamos al otro lado del paladar, al lado que sería el lado izquierdo del paladar, y sacamos un injerto de tejido conectivo, y ese injerto de tejido conectivo lo vamos a colocar con puntos simples, ahí lo vemos, reconstruyendo la cresta, y ese conectivo va a tener el poder de crear un tejido epitelial, un tejido epitelizado que se parece mucho a los tejidos de la cresta vecina. Ya una vez que ha pasado el mes extra, es decir, 3 meses después de haber colocado el implante, vamos a hacer una segunda fase, y esa segunda fase lo que hacemos es, con la misma guía con que habíamos colocado el implante, pasamos un punch, llegamos a descubrir exactamente al implante y tenemos esta prótesis provisional preparada para que en el momento en que hacemos la segunda fase, colocamos este pilar y vemos cómo está todo el hueso conservado y colocamos esa prótesis provisional que va cementada. Es una prótesis provisional. Una vez que lo colocamos, mandamos a la paciente 1 hora a la sala de espera para ver que se pase la isquemia y para ver que no haya ningún problema, y a la hora tomamos esta foto. Desde un principio se puede ver la presencia de papilas, tanto entre implante y póntico, como sobre todo, lo que más alegría me produce a mí es en distal del incisivo central donde no había nada. Esta es una vista un poco lateral, intentando ver bien dentro de las papilas. Esto es el paciente en oclusión y esto es la vista frontal. Una vista frontal de la prótesis 1 año después de haberse terminado, de estar en boca, y vemos
papila grande que tenemos en distal del 11, la papilina que tenemos entre el implante, que es el canino, y el incisivo lateral, que es el póntico, el perfil de emergencia adecuado, y cómo el injerto que colocamos se mimetiza, no es exacto, obviamente, pero se mimetiza mucho con la mucosa de los dientes vecinos. Esto es la radiografía, pero a mí lo que más satisfacción me produce es ver cómo el implante está al 100% rodeado de hueso, y esta es su radiografía. El paciente lleva una prótesis de cemento atornillada por el cíngulo. Recordemos el antes, un defecto de más de 25 milímetros donde no había nada de hueso, ni por vestibular ni por palatino. Y esto es el después. El antes y el después. El antes y el después. Recordemos cómo era el tejido blando, que había una especie de bolsa marsupial que dificultaba todo, la ausencia de papila en distal del 11, los ruguet palatinos que se veían desde vestibular, es decir, colapso tanto de hueso como de tejido blando, y hemos logrado llegar a este resultado. Con una prótesis de cemento atornillada, cuyo hueso se mantiene bien. Y al paciente, que es un científico, un profesor de física, le explico el interés científico que tiene su caso y no tiene ningún inconveniente en dejar que le tome este vídeo para que se vea que todo es real. Ahí podéis ver la papila en distal del central, como todo es real. Seguimos viendo casos y veremos este caso, que en mi opinión es un caso muy difícil. Es una paciente a la cual le falta 21, 22 y 23. Lleve ese 24 y me la refiere su odontóloga para que le haga una regeneración de este área, del área de 21, 22 y 23. El 24 es un diente con una morfología radicular un poco anómala, podríamos decir. Veo una serie de furcas raras ahí en un premolar y tenemos un defecto de 8 milímetros con una cresta muy fina, muy estrecha, donde falta hueso por palatino y por vestibular. Entonces, lo que hago en este caso es utilizar una membrana de teflón de PTFE, la fijamos por palatino, recolectamos 100% de hueso autógeno y la membrana la fijamos por vestibular. Ahí vemos el sellado del hueso, la sutura, y este es el aspecto de la cresta un año después. Un año después se nota un aumento vertical y un aumento horizontal completo. Levantamos un colgajo con una incisión supracrestal, retiramos la membrana y nos encontramos un hueso al 100% regenerado. Entonces, con una guía convencional preparamos implante en 21, en 23, el 22 obviamente va a ser un póntico, y colocamos un par de implantes Paltop de 375 por 13 en cada uno de los alvéolos que hemos preparado. Ahí están los dos implantes en posición, son implantes de conexión cónica y los dejamos un poquito enterrados en el hueso, que es donde nos decía la guía quirúrgica que había que colocarlo. Complementamos con injerto de tejido conectivo del paladar, liberamos el periósteo y suturamos todo borde a borde. Este es el aspecto de la cresta al suturar. Y después de 2 meses de haber hecho la colocación, hacemos un lecho a espesor parcial que lo vamos a preparar. ¿Para qué? Para subir la línea mucogingival. Así que, al igual que en el caso anterior que mostraba, movemos la línea mucogingival al eliminar las fibras elásticas de la mucosa alveolar,
suturar ese colgajo a la base apical, y sobre esa superficie cruenta fijamos, utilizando suturas interrumpidas, suturas simples, un injerto de tejido conectivo subepitelial del paladar que va a producir esa mucosa queratinizada, que es muy similar a la mucosa de los dientes vecinos, a la encía natural. Y aquí vamos a hacer la segunda fase. Esto es la segunda fase, es decir, que mis implantes son los Paltop que vemos en 21-23, los otros implantes que están colocados en posición de premolares o molares, pues son implantes de una marca que desconozco, que le ha colocado su odontóloga y con los cuales no tengo nada que ver. Vemos ahí en 21 y 23 cómo hemos colocado los implantes a la altura correcta, con paralelismo, en una dirección correcta, y pensamos que ahí será muy fácil hacer la prótesis final. Entonces tenemos el antes, vemos el antes, el después de este caso. Y ya para terminar, vamos a ver este caso de esta paciente, que la causa del problema fue la misma: pérdida de implantes debido a que estaban muy juntos. Es un error colocar implantes muy juntos, la persona no se puede cepillar bien y hubo una infección con mucha destrucción de hueso, un defecto tridimensional, un defecto en el cual se perdió por completo la pared palatina, y entonces vamos a ver cómo solucionamos este tema. Como había dicho, tenemos literatura desde hace más de 20 años de cómo funcionan las membranas en este tipo de casos, y aquí lo que tenemos es una cresta sobre la cual hacemos una incisión a espesor total supracrestal, donde se une la mucosa vestibular y la mucosa palatina, y tenemos este defecto. Tenemos este defecto en el cual pues tenemos un componente de más o menos 12 milímetros. Teníamos la intención de hacerlo al 100% con hueso autógeno. La paciente tenía unas líneas oblicuas externas muy generosas y nos permitió con la trefina sacar 8 cilindros de hueso. Esos cilindros de hueso los trituramos y los ponemos sobre la cresta. Fijamos una membrana por palatino, sellando por completo el defecto por palatino, y una nueva membrana por vestibular para tener la regeneración completa que ambicionamos tener. Entonces sellamos las dos membranas, las unimos una con otra, liberamos el periósteo y ahí vemos el hueso como está, ahí vemos la gran regeneración y cómo logramos cierre primario libre de tensión, con puntos colchoneros y puntos simples. Vemos ahí las zonas donantes, lado izquierdo y derecho. Y en este caso, con ese defecto que mide 12 milímetros, dejamos pasar un año, un mes más o menos por milímetro, y al año vamos a hacer la reentrada. Planificamos con el escáner digital la colocación de un implante y levantamos un colgajo con una incisión supracrestal. Estas son las dos membranas en posición, mismas que vamos a retirar. Y una vez que retiramos la membrana, vemos hueso vital, maduro, sangrante, vemos una regeneración del 100%, ya no hay en absoluto nada de componente vertical en el defecto, vemos una regeneración completa también a nivel vestíbulo palatino, y tal como habíamos planificado, vamos a colocar el implante en el incisivo central, un solo implante, ahí vemos el hueso en el momento del fresado, y logramos colocar el implante en la posición correcta. Este es el implante colocado. Sacamos un injerto de tejido conectivo de la zona contralateral, injerto que vamos a colocar en forma de silla de montar. Suturamos todo borde a borde, dejando el injerto sumergido. Ahí vemos el implante en el hueso regenerado.
Y esto es el aspecto de la cresta en el momento en que han pasado 2 meses. Tenemos muy buena altura, pero tenemos la línea mucogingival desplazada muy coronalmente. Así que vamos a hacer un lecho a espesor parcial, eliminando las fibras elásticas y suturándolas en la parte apical. Y sobre ese lecho cruento vamos a colocar un injerto de tejido conectivo que sacamos del mismo lado del paladar, como podemos ver ahí. El injerto no lleva nada de epitelio. El objetivo es obtener una mucosa que sea queratinizada, pero que a la vez nos permita mimetizarse con la mucosa de los dientes vecinos. Ahí vemos la reconstrucción de la cresta, cómo hemos reconstruido por completo el aspecto de herradura que normalmente tiene la cresta. Ahí vemos a la izquierda el antes y el después, cómo hemos reconstruido por completo el perfil de emergencia. Y aquí el antes y el después con el aumento vertical que tenemos de cresta, no solamente en hueso, sino también en tejido blando. Esto es al momento de ocluir la paciente, se ve claramente el aumento que tenemos. Vamos a hacer la segunda fase, que es descubrir el implante, para lo cual usamos la misma guía con la que lo colocamos y descubrimos el implante, quitamos el tornillo de cierre que llevaba, ponemos un pilar transmucoso y aquí llegamos a la prótesis final. Vemos que tenemos un adecuado perfil de emergencia. Ahí lo podemos ver mejor en este ángulo. Recordemos el antes, como había una completa ausencia de la pared palatina, y vemos el después. El antes y el después. Esto es un aspecto radiográfico donde se nota la conservación del hueso que hemos regenerado. Y como conclusiones, pues pido perdón por mostrar los textos en inglés. Usualmente me toca hablar más en inglés que en español y como todo mundo entiende la literatura técnica, pues la verdad es que no me tomo la molestia de traducirlos. Pero básicamente lo que dice es que preconizamos para la regeneración 3D incisión supracrestal, liberación de periósteo. Tenemos que hacer la descarga fuera de la zona estética, mantenimiento del colgajo, levantarlo con mucho cuidadito, a espesor total, evitar desgarros, mantener el periósteo intacto, debridamos bien la superficie del hueso, colocamos hueso particulado que lo vamos a cubrir por completo, si es encofrado con nuestro bloque, si es con membrana, con nuestra membrana de teflón con refuerzo de titanio, liberamos el periósteo perpendicularmente, paralelamente, y también hacemos un cierre primario libre de tensión, utilizando colchoneros y puntos simples. Las técnicas de regeneración tridimensional, estas técnicas que queramos o no son traumáticas, pues conviene usarlas cuando no queda más remedio. Si el caso es más sencillo, una pequeña dehiscencia, etcétera, pues lo que hacemos es una membrana de colágeno o hacer la cirugía lo más simple posible. Cuando ya vamos a sacar hueso de la mandíbula y a hacer estos grandes procedimientos es porque necesitamos aumento de hueso tridimensional. El material de relleno cuando utilizamos membrana es hueso autógeno o una mezcla de hueso autógeno y biomaterial. Si en vez de membrana utilizamos la técnica de Curie, lo hacemos al 100% con hueso autógeno. Y el periodo de cicatrización depende de la técnica. Si es la técnica de Curie, hacemos 4 o 6 meses. Si es la técnica con membrana, 9 o 12 meses. Seguimos viendo más conclusiones y la elección de la técnica, las dos prácticamente se solapan. Yo después de años haciendo las dos técnicas, pues me parecen intercambiables. Si solamente dominamos una, pues intentemos hacer la que dominamos, pero si dominamos las dos, son intercambiables. La técnica de Curie, ¿qué ventaja tiene? Que el periodo de cicatrización es mucho más corto, pero tiene más trauma. La membrana es más fácil,
menos trauma, pero el periodo de cicatrización es largo. Yo si puedo provisionalizar bien, pues me gusta mucho hacerlo con membranas. Finalmente debo decir que tengo la suerte desde ya un tiempo para acá de utilizar implantes Paltop. Agradezco a ellos la invitación por haber hablado en su webinario. Recomendar el implante porque es un implante magnífico, en mi opinión de lo mejor que hay en casa de implantes a lo largo del mundo. Y simplemente pues agradecer a todos los oyentes el haber tenido la paciencia y espero haber podido aportarles algo con esta presentación, con esta charla. Pues mi recomendación a usar Paltop y muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, podéis localizarme en mi consulta que está en Murcia. Hay muchos correos y la web es www.ortoperio.net. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Answering the questions. Okay, bye. I think that's it. Goodbye. Okay. Bueno, entiendo que ya vamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces yo voy a leer un poco las preguntas que se me hacen aquí. Me preguntan si es seguro realizar la técnica en raíces con dehiscencia, cubriendo las mismas con hueso autólogo, como es el caso. Yo pienso que no. Si lo que estoy entendiendo es intentar cubrir recesiones gingivales con hueso autógeno, no le veo sentido. Llevamos 35 años de práctica y llevamos, desde Langer y Langer, en el año 85, las recesiones se cubren con injertos de tejido conectivo. Entonces, da buen resultado, es estable en el tiempo, no veo la necesidad de meter hueso autógeno. Si la pregunta, por otro lado, lo que me tratan de decir es si es predecible cubrir las raíces con hueso autógeno y pensar que siempre se nos van a cubrir, pues yo pienso que no. Yo pienso que es más bien un hecho, digamos, anecdótico o una cosa deseable, pero no lo veo del todo predecible. Así como tenemos casos en que se ha cubierto por completo, hay casos en que no. Lo que sí es bastante seguro es regenerar el defecto. Pero repito, a lo mejor me estoy enredando mucho. Si la pregunta es si tenemos recesiones gingivales, supongamos de canino a canino en superior, y las pensamos cubrirnos, pienso que no está indicado, que lo ideal es hacer técnicas de cirugía plástica periodontal y cubrirlo con injertos de tejido conectivo, como ya se viene haciendo, repito, desde el año 85, que eso no es nuevo, con la técnica original de Langer y Langer o cualquier modificación moderna que haya,
llámese técnica de Zucchelli o técnica de Allen o como quiera llamársele, túnel, colgajo, etcétera. Entonces yo prefiero seguir para recesiones gingivales plástica periodontal. Sigo leyendo preguntas. Como en caso de Curie, el sector anterior, me da igual si es técnica de Curie que estoy haciendo o membrana. Si el nasopalatino interfiere con el área donde debería de estar colocado el implante, lo que hago es vaciarlo. Vaciarlo ya sea con cureta o muchas veces incluso con una fresa redonda y pieza de mano de baja velocidad, para eliminar cualquier brida que se pueda quedar en las raíces y después de rellenarlo con hueso autógeno. Lo que tenemos que tener cuidado es de no pasarnos al suelo nasal, a la mucosa nasal, no perforarla. Me preguntan qué tipo de sustituto óseo uso entre los bloques cuando hago encofrado. Pues yo cuando hago encofrados uso al 100% hueso autógeno y no me permito otra cosa que no sea hueso autógeno, en resumen. Más preguntas. En caso de ausencia de densidad queratinizada, ¿prefiere mejorarlo antes de la regeneración o después? Yo hace años dejé de hacerlo previamente, a menos que hubiera un defecto enorme o que fuera a comprometer una recesión en las papilas de los dientes vecinos. Hoy en día, diría yo que en el 95 o más por ciento de los casos lo hago al final, que es como creo que está indicado. Me preguntan, Yasir, que veo que ha estado viendo esto, encantado Yasir, me pregunta si hay que esperar un año con hueso autólogo. Esta es una pregunta muy controvertida. Es una pregunta muy controvertida. ¿Por qué? Porque está descrito que se puede entrar a los 9 meses. Y es una pregunta en que si la contesto, pues entran filosofías de tratamiento, entra experiencia. Vamos a ver, se cree que si tú mezclas hueso autógeno con biomaterial, hidroxiapatita bovina inorgánica, que tienen mucha literatura mezclada con hueso autógeno, tú puedes entrar a los 9 meses. Y se puede a los 9 meses. Por lo tanto, a partir de ahí se deduce que si solamente vas a usar hueso autógeno, pues vas a tener una osteoconducción, una osteogénesis, una osteoinducción más rápida y puedes entrar a los 6. En mi opinión, no. En mi opinión, yo me canso de decirlo en mis cursos, cuando entraba a los 6 meses en los años 90, me encontraba el hueso muy, muy blando, fresaba y era como si estuviera fresando prácticamente mantequilla. Y después venían esas reabsorciones óseas. Afortunadamente, después vino Tinti, nos enseñó Tinti que había que esperar mínimo 9 meses y su teoría, recuerdo que era, y el paciente que espera 9 meses, si va con un buen provisional, espera. Entonces mi filosofía es, como yo no tengo prisa, yo lo que quiero es que mis pacientes, lo que yo les haga, les dure en el tiempo. Les dejo un año el injerto óseo, que madure muy bien, que mineralice bien, para después evitarme problemas de reabsorción. Y en mi experiencia, las reabsorciones son o bien mínimas o bien inexistentes a un año. De esa manera lo digo, o mínima o inexistente, pero espero un año. Cuando esperaba menos tiempo, que era cuando era muy joven, yo voy cogiendo años, sí que tenía reabsorciones, pero llevo por lo menos 15 años esperando un año, y la verdad es que reviso a mis pacientes y voy viendo que el hueso se mantiene, pero llevo por lo menos desde el 2005 esperando. Si puedo, me meta prisa, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que los pacientes, una vez que confían en mí, me dejan hacer lo que quiero. Entonces me preguntan, ¿hay diferencias entre usar seno o aloinjerto con membrana? ¿En qué porcentaje lo mezclan con el autógeno? Eso me lo pregunta Javier Somoza. Yo pienso que no debe de haber gran diferencia. Yo creo que no debe haber gran diferencia. Yo sí que recomendaría mezclar por lo menos 50% de autógeno con lo que metamos, sea lo injerto o sea semi-injerto.
Y mi impresión es que no hay diferencia, que no hay diferencia. Es más, cada vez hay más orientación hacia con la seguridad, teniendo unos procesos de esterilización. Entonces, yo pienso que no hay diferencia. ¿Y en qué porcentaje? Pues yo pienso que en un mínimo de 50% de autógeno, 50% de ya sea seno-injerto o alo-injerto. Definitivamente, debajo de una membrana de teflón, de PTFE, que se le llama también, no creo que haya diferencia. Más como hago para ver la conferencia de nuevo, pues tendrán que hablar con Palto. ¿Qué tipo de membrana reforzada con titanio utilizo? Pues yo utilizo la membrana Neos. Esta es una pregunta de mi amigo Diego, de Diego Cobos. Yo utilizo la membrana Neos, que va muy bien. Me preguntan aquí, mi amigo Felipe Vieira, que espera venir en noviembre, pues aquí tiene su casa, ya lo sabe Felipe, que yo encantado de recibirlo aquí y llevarlo a ver la Alhambra, que lo tenemos bastante cerca. Y una última pregunta es que el injerto que se coloca es un injerto gingival libre. Vamos a ver, el injerto gingival libre me lo pregunta Mariam. Marian, el injerto gingival libre implica que lleva epitelio. Llamamos injerto epitelial libre al que lleve epitelio e injerto de conectivo libre al que hemos quitado el epitelio o directamente cogemos el conectivo. A mí me gusta sacar el injerto con la técnica convencional de Langer y Langer del año 85. No me gusta desepitelizar fuera de boca porque lo normal es que se te queden islotes de epitelio que después te pueden dar una superficie rugosa. Entonces, yo no uso injerto gingival libre y yo no uso injerto gingival libre porque te crea una cicatrización similar a un queloide. Entonces, si estamos hablando de zona estética, en la zona estética yo intento coger un conectivo, de hecho, lo más alejado posible del epitelio para que me mimetice con la mucosa de los dientes vecinos. Entonces, la respuesta es, si estoy trabajando en inferiores, que no era el tema de esta presentación, sí que intento coger un injerto gingival libre con epitelio, que se sobreentiende que gingival libre lleva epitelio. Si estoy trabajando en zona estética, como lo que quiero es mimetizar, copiar, camuflar, como le queramos decir, la mucosa nueva que estamos obteniendo, la nueva encía queratinizada, la nueva mucosa queratinizada, y que uso el injerto de conectivo libre, sin epitelio. Y cuanto más me aleje del epitelio, mejor. Yo, como digo, evito el sacarlo y el desepitelizarlo fuera de boca, no me gusta. Y lo puedo razonar porque, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Ha sido un placer, un verdadero placer estar con todos vosotros. Muchas gracias de nuevo a la Casa Palto por su apoyo. Es una magnífica casa de implantes que recomiendo a todos y espero que nos encontremos a lo largo del camino en otra ocasión. Pues a pasar buena tarde o buena mañana según toque, donde estemos, y encantado de nuevo. Hasta en otra.